Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Morales y a continuación voy a presentar la resolución de un problema mediante el método simplex dual. Esto para la materia de investigación de operaciones con el profesor José Lucio Palacios Arias en el periodo de otoño 2021. Como podemos ver, este problema pertenece a la sección 3.2 y ya lo hemos resuelto anteriormente pero con otros métodos, como es el caso del método simplex canónico. Y dicta: en una granja de pollos se da una dieta para engordar, con una composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 unidades de una sustancia B. En el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos, el de tipo X con una composición de una unidad de A y 5 unidades de B, y el de tipo Y, con una composición de 5 unidades de A y una unidad de B. El precio del de tipo X es de 10 euros y el de tipo Y es de 30 euros. Bien, nuestras variables de decisión van a ser los diferentes tipos de compuestos, X y Y. Definiendo, X va a ser la cantidad usada del compuesto X y Y la cantidad usada del compuesto Y, respectivamente. Bien, la función objetivo, sabiendo que X aporta 10 euros y Y da 30 euros, nuestra función objetivo va a estar definida como f de X y Y, 10X más 30Y. Nuestras restricciones van a estar dadas por X más 5Y mayor o igual a 15 y 5X más Y mayor o igual a 15, del mismo modo. Y sabemos que tanto X como Y son mayores a 0. Bien, como sabemos que el objetivo es, mediante el mínimo costo, obtener los mejores resultados, va a ser de tipo minimización. Entonces el primer paso es pasar el PPL a un PPL de tipo maximización, con coeficientes de restricción no negativos en cada restricción y con condiciones de no negatividad en las variables de decisión. De tal modo, si teníamos el mínimo de z igual a 10x más 30y, al pasarlo a tipo maximización lo que debemos hacer es invertir los signos. De tal modo nos queda definido como máximo de z igual a menos 10x menos 30y sujeto a las mismas restricciones. El siguiente paso es pasar a la forma estándar el PPL anterior. Esto pues de la misma manera que lo hemos estado haciendo, a cada restricción de tipo menor o igual sumamos variables de holgura y a cada restricción de tipo mayor o igual debemos restar una variable de exceso. Y a las de tipo igual, las que son ecuaciones, no les sumamos ni les restamos absolutamente nada. Como solamente tenemos restricciones del tipo mayor o igual, en ambas restamos, variables de exceso, que son tanto E1 como E2. Y se sabe también que son mayores a 0, junto con X y Y. Lo siguiente es igualar la función objetivo a 0 mediante un despeje simple. Esto pues se hace pasando los elementos al otro lado e invirtiendo su signo. Como tenemos signo negativo, pasan al otro lado de la ecuación con signo positivo, siendo igualadas a 0. A continuación, debemos multiplicar por menos 1 a todas las restricciones en donde se restó una variable de exceso. En nuestro caso fueron ambas, por lo cual ambas restricciones deben ser multiplicadas por menos 1, quedándonos de esta manera. Lo siguiente es hacer la construcción de la tabla con los coeficientes del PPL anterior, el que acabamos de definir aquí, donde las variables básicas serán las variables de holgura y exceso agregadas en el orden del PPL anterior. Nos queda de la siguiente manera, como podemos observar aquí. Bien, lo siguiente, de los coeficientes de restricción debemos elegir el más negativo. En caso de tener un empate, pues estos se rompen arbitrariamente, indicando la variable básica de salida. Si todos los coeficientes de restricción son mayores o iguales a 0, ya hemos alcanzado las condiciones de optimalidad. En nuestro caso, como vemos, tenemos dos valores que son iguales, menos 15 y menos 15. O sea, ambos son negativos, pero son iguales. Aunque el método nos indica que podemos romper este empate de forma arbitraria. Bien, como en nuestro caso, pues ambos son iguales, de forma arbitraria escogemos que la variable de salida va a ser E1, esta de aquí. Bien. Para la variable de entrada es un método similar al simplex canónico. Debemos
pero en vez de escoger el mínimo debemos escoger el máximo. Elegimos el máximo de los cocientes, es decir, el más cercano a 0, de los valores de la función objetivo, que no es el valor de la solución, entre los valores respectivos solo negativos del renglón de la variable de salida. Para nuestro caso, como arbitrariamente escogimos que la variable de entrada sea E1, debemos escoger el máximo del cociente de 10 entre menos 1 y 30 entre menos 5, que pues son estos elementos que tenemos aquí. 10 y 30 entre menos 5 y menos 1. Bien, a continuación, el máximo debe ser entre menos 10 y menos 6. Para este caso, el más cercano a 0 es menos 6. Ahora debemos pivotear la intersección de la fila de salida y la columna de entrada. Para este caso, debemos pivotar al elemento menos 5. Esto lo hacemos multiplicando a toda esa fila por menos un quinto. Posteriormente, debemos hacer vector unitario a la columna del pivote con las operaciones básicas de matrices. Esto pues se hace con las operaciones que aquí se indican. Y como podemos observar, ya tenemos hechos ceros a la columna del pivote, exceptuando el pivote, obviamente. Ahora aplicamos repetidamente los pasos del 5 al 8 hasta que todos los coeficientes de la columna de restricción sean no negativos. En nuestro caso, pues tenemos que este menos 12 de aquí es el único valor negativo en la columna de coeficientes de restricción, por lo que la variable básica de salida es necesariamente E2. Ahora pues hacemos la misma operación para la variable de entrada. Seleccionamos el máximo de los cocientes, en este caso de 4 entre menos 4.8 y 6 entre menos un quinto. Recordemos que es solamente con los elementos negativos. De tal modo es elegir el máximo entre menos 0.83 periódico y menos 30. Para este caso el más cercano a 0 es menos 8.333 periódico, por lo cual nuestra variable de entrada es x. Ahora debemos pivotar el elemento que se encuentra en la intersección de la fila de salida y la columna de entrada, que para este caso es menos 4.8. Esto pues lo hacemos para hacer 1 a este elemento, multiplicamos a toda la fila por menos 1 sobre 4.8, quedó de esta manera. Y como podemos observar aquí, este elemento ya se hizo 1 y se afectó a toda la fila. Lo último es hacer vector unitario de la columna del pivote con las operaciones básicas de matrices, eso exceptuando el pivote. Esto lo hacemos mediante estas operaciones indicadas aquí, y como podemos ver, ya hemos llegado a las condiciones de optimalidad, ya que los coeficientes de las variables de restricción ya son mayores a 0. Ya no tenemos ningún valor negativo. De tal modo hemos llegado a las condiciones de optimalidad, ya que pues dicho anteriormente, todos los coeficientes de restricción son mayores o iguales a 0. De tal modo tenemos que la solución óptima es x igual a 2.5 y y igual a 2.5. Es el mismo valor, por lo cual lo más óptimo sería usar 2.5 unidades tanto para el compuesto de tipo X como para el compuesto de tipo Y. Y así queda resuelto nuestro problema de programación lineal. Les agradezco mucho por su atención y su tiempo.